Vamos a analizar este tema porque ustedes merecen también tener una óptica distinta. Voy a recibir a Alonso Carne. Él es docente de Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Alonso, muy buenas noches, bienvenido. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar esta noche. He tratado de condensar un poco la historia, pero ¿cómo analizas tú este tema, este nuevo escándalo en el cual está metido el gobierno de Pedro Castillo? Bueno, es importante recordar que el Perú desde las últimas 2 décadas está pues de escándalo en escándalo, ¿no? Recordamos los escándalos del gobierno de Toledo, los escándalos del gobierno de Alan García, todo lo que sucedió en el gobierno de Ollanta Humala, y ya ni qué hablar de Kuczynski, Vizcarra, ¿no? Etcétera, y ahora estamos en esta situación con el presidente Pedro Castillo, ¿no? Pero es muy importante entender el contexto, ¿no? El contexto siempre nos da bastantes luces sobre cómo interpretar una situación compleja, en este caso una situación política, ¿no? Hace pocas semanas, el Barómetro de las Américas, que es esta institución que hace encuestas de opinión sobre percepciones en América Latina vinculadas con la clase política, señaló que el poder legislativo y los partidos políticos en el Perú son los de peor aprobación en la región. Es decir, que nuestra clase política tiene niveles de mayor descrédito que la clase política, por ejemplo, en Venezuela, o la clase política en Nicaragua, ¿no? Ese es un deterioro ya bastante profundo, que yo considero irreversible bajo las actuales circunstancias. Y lo que vemos del presidente Castillo, lo que sucede en el Congreso, lo que sucede con el señor Pacheco, lo que sucede con los nombramientos de bajo calibre y de bajo montaje que se dan en el Parlamento y también en el Poder Ejecutivo, son consecuencia de esta, digamos, esta debilidad, de esta fragmentación, de esta destrucción del sistema de representación política en el Perú, ¿no? Y este proceso, yo digo que es irreversible, porque si mañana vacan al presidente Castillo, asume Dina Boluarte, la sacan a Dina Boluarte, asume Mari Carmen Alba, se convocan elecciones generales y bajo las mismas reglas vamos a tener otra vez esta misma situación, ¿no? Entonces yo creo que ya es hora de considerar un cambio de timón, ¿no? Un giro de 180 grados, porque pues en medio está la ciudadanía, la población del Perú, ¿no? Efectivamente, pero este cambio de timón, ¿quién lo maneja? ¿Quién agarra el timón del país? Castillo, pero Castillo está que se desacredita solo. ¿Cómo hacer allí? Bueno, ahí viene, digamos, la gran incertidumbre, ¿no? Porque el Congreso está sumamente deteriorado, la imagen del Congreso está todavía más deteriorada que la del presidente de la República, y estamos llegando pues ya a una situación límite, ¿no? La pandemia nos ha evidenciado de una manera clara y dolorosa que el Perú pues es el país más golpeado del mundo, ¿no? En términos de servicios de salud, en términos de calidad de la vivienda, en términos de calidad de las instituciones educativas, del acceso al saneamiento, de la desnutrición, del servicio de transporte público, ¿no? Entonces la pandemia ha evidenciado que efectivamente los últimos 2 décadas de crecimiento económico, la verdad, no tuvieron mucho impacto en la calidad de vida de las personas, y creo yo que es un momento de que se debe considerar todos estos factores, las recurrentes crisis políticas. Llevamos 5 presidentes en 5 años, la evidencia que nos ha mostrado el coronavirus y los estudios internacionales que también señalan que la distancia que hay entre gobernantes y gobernados en el Perú es la más amplia del continente americano. Imagínense ustedes, estamos en una situación complicadísima, y a esto hay que agregarle estas crisis coyunturales que no nos dejan, digamos, llevar una vida tranquila, ¿no? Hoy es la vacancia, mañana es el escándalo del presidente, pasado mañana es el escándalo del Congreso, luego otro escándalo de corrupción. Entonces, el politólogo Darjant acaba de publicar un libro que se llama El páramo reformista, ¿no? Y él tiene una hipótesis bastante ilustrativa sobre esto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un barril de manzanas, señalamos que, bueno, hay que quitar algunas manzanas que están podridas, ¿no? Haciendo un símil con el sistema político. Pero lo que argumenta Darjant, y con lo cual yo estoy de acuerdo, es que el problema ya no son las manzanas, sino es el barril lo que está pudriendo a las manzanas. Entonces es consideración de que empecemos a pensar pues en un nuevo barril, ¿no? Porque cada manzana que se involucra dentro de ese barril se empieza a pudrir, ¿no? Entonces yo creo que el símil es bastante
bastante acorde a la realidad que está viviendo el país, ¿no? Efectivamente, pero también es un símil bien doloroso, ¿no? Como país. ¿Qué estamos haciendo mal? Estamos haciendo que nuestro país se vaya a un descalabro total, no solamente políticamente, socialmente, moralmente. Cuidado con ello. La reflexión es sinceramente dolorosa, ¿no? Como peruano. Bueno, efectivamente la decisión es dolorosa, ¿no? Tienes la evidencia de que el Perú tiene 200.000 fallecidos por el coronavirus, el peor desempeño a nivel mundial, pero es más doloroso no hacer nada, ¿no? No reconocer que estamos en una situación límite y que efectivamente es el momento, pues, de, yo creo, cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que no hay ningún país en el mundo que esté en una situación tan compleja como la que está viviendo el Perú actualmente a causa de lo que ha evidenciado el coronavirus. Y nuestra clase política, desgraciadamente, no ha estado y no está a la altura de estas circunstancias, ¿no? Entonces, ahora, yo creo que sí. Sí. No, sí. Sin embargo, también es cierto, ya en torno a este caso en particular, que tienes que generar confianza. El gobierno del señor Castillo tiene que generar confianza. O sea, no fue elegido, si bien es cierto, tuvo la mayoría de votos, pero en realidad no fue una votación abrumadora como para que se quede tranquilo, no. Entonces, él tiene que generar confianza, pero sus actos de gobierno no lo ayudan. Y la falta de transparencia que existe, tampoco, como escribió el día de hoy Guido Bellido, ¿no? En Palacio usa el sombrero y en Breña se coloca la gorra para conversar con empresarios. Entonces, imagínense eso, o sea, ese mensaje poco favor le hace al gobierno de Castillo. Alonso, me voy una pausa rapidísima para justamente regresar al tema en el sentido de qué tan importante es la transparencia para el sostenimiento de un gobierno. Nos vamos a una pausa, si me permites, y regresamos para seguir conversando con Alonso Cárdenas en torno a este tema. Volvemos. Bien amigos, conversamos con Alonso Cárdenas. Ojo, Alonso, 9:30 de la noche exactamente, por favor Walter, estate atento al Facebook de Presidencia de la República. El señor Castillo, el mandatario, dará un mensaje a los peruanos. Veremos qué dice. Ahora, hemos visto ya recurrencia, Alonso, si me permites, de estos mensajes a la nación, ¿no? Antes en otros gobiernos se daba mensaje a la nación por algo realmente era tan importante, 28 de julio y algún mensaje por ahí. Ahora en 100 días y semanas, 4 meses, los mensajes a la nación se han visto recurrentes y estos para aclarar algunos temas o decir algo que ya no tiene mayor trascendencia. Pero en fin, Alonso, ¿qué tan importante es la trascendencia para garantizar la estabilidad de un gobierno? Realmente es un valor fundamental del sistema democrático, ¿no? Yo creo que nosotros estamos en estas crisis recurrentes porque nuestro sistema de partidos, nuestro sistema de representación no contribuye con la transparencia, ¿no? Recordemos, es muy importante también mencionarlo, que todos los presidentes electos en el Perú del siglo XXI o están presos, o están prófugos, o están en una situación de proceso de extradición, tienen arresto domiciliario, ¿no? Uno se suicidó, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje estamos dando como clase política, ¿no? Como, digamos, los responsables de manejar la cosa pública en una situación como esta, ¿no? Esta situación que yo te menciono de todos los presidentes presos o procesos investigados por corrupción es única en el mundo, ¿no? Ningún otro país tiene a prácticamente todos sus presidentes en estos procesos judiciales, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar esta complejidad, ¿no? Digamos, a nivel internacional, los partidos políticos que ganan las elecciones son los que ponen a los miembros del gobierno, ¿no? Digamos, a los ministros, a los representantes, etcétera. Pero en el Perú los partidos políticos son tan precarios que cuando llegan a ganar una elección no tienen cuadros para, pues, manejar una cosa tan complicada como es el Estado peruano, ¿no? Y ahí viene la improvisación,
el desorden, la precariedad, nombrar personas que no tienen ni la experiencia ni las condiciones éticas para manejar un cargo público, no todo lo que hemos visto con el señor Castillo, pero que no solamente es exclusivo del señor Castillo, ella es un problema estructural del sistema de representación. Usted mencionaba que el señor Castillo recibía gente en Breña, pues efectivamente, ¿no? Y eso está mal. Pero el señor Kuczynski también recibía gente en Choquehuanca, ¿no? Y no había todo el escándalo que hay ahora con el señor Castillo, ¿no? Entonces, tenemos que fortalecer la transparencia, tenemos que fortalecer la rendición de cuentas, pero, digamos, academia, medios de comunicación, sociedad civil, el sector privado tienen que también contribuir a una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos, ¿no? Y desgraciadamente no es el caso, ¿no? Algún sector de la prensa, algún sector de la sociedad civil, algún sector del sector empresarial y otro del sector político están buscando una vacancia desde que la señora Keiko Fujimori perdió las elecciones, y esto pues actualmente al día de hoy no tiene ningún sustento jurídico, ¿no? Efectivamente, se necesitan 52 votos, Alonso, 52 para admitir a trámite esta vacancia. Esto quiere decir que obligaría al mandatario ir al Congreso a dar sus explicaciones. La vacancia no la tienen, necesitan 87, es imposible que logren ese número. Sin embargo, la admisión a trámite de este pedido sí. Tienen ya 43 votos, que fueron los que consiguieron para presentar este pedido. Tienen los votos de Fuerza Popular, de Avanza País y de Renovación. Ahí tienen 43. Los que no van a votar, ¿no? Sería pues Alianza para el Progreso, aunque Gladys Echaíz y el señor Quiabra se abren, pero APP queda claro que va a respaldar tal vez la vacancia, tiene un secretario de la presidencia como militante, aunque el señor César Acuña el día de hoy criticó de alguna manera la situación también que estamos debatiendo esta noche. En fin, sería bueno, ¿crees tú, para el país que el señor presidente acuda, si es que se admite a trámite? ¿Sería conveniente que él vaya a dar las explicaciones ante el Congreso? Bueno, yo creo que si se admite a trámite, el presidente de la República sí debe dar la cara, ¿no? Pero también es importante señalar que el Congreso de la República tiene un mayor desprestigio que el mismo presidente, ¿no? Entonces, en que nos encontramos en un callejón sin salida, ¿no? Aquella entidad que busca vacar al presidente por incapacidad moral tiene mayor desprestigio ante la ciudadanía que el propio presidente de la República, que efectivamente ha cometido una serie de errores, sobre todo en los nombramientos, y que lo está llevando pues a una situación sumamente complicada, ¿no? Pero yo creo que si efectivamente esto se materializa, y ojo que hay que tener bastante cuidado con Alianza por el Progreso, porque recordemos que ellos iban a dar la confianza al expresidente Vizcarra y lo terminaron traicionando. También hay que tener bastante cuidado con Acción Popular, porque es el partido pues del breve presidente Merino, ¿no? Entonces, la situación no está nada sencilla para el presidente de la República. También hay una división muy grande en el partido oficialista, en Perú Libre. Dígame usted, un país en el mundo donde el partido oficialista, el partido de gobierno, ataca al mismo presidente, eso la verdad no conozco yo un antecedente similar. Lo que usted mencionaba del ex premier Guido Bellido, mencionando, digamos, estos actos en la Casa de Breña del presidente de la República, esos tipos de diferencias, esos tipos de, digamos, desacuerdos que existen naturalmente en una agrupación política deberían dirimirse en el interior del partido y no hacerse públicos, ¿no? Porque se da un mensaje a la sociedad de desorganización, de deslealtad, de desorden, de fragmentación, que no ayuda a la gobernabilidad. Veremos qué pasa. ¿Qué esperas del mensaje a la nación? ¿Una autocrítica, una reflexión? Ojo, tal vez va a atacar a la prensa, que por qué hizo este seguimiento. Esperemos que sea un mensaje conciliador, Alonso. Yo creo que el mensaje va a estar centrado en dar digamos, una descripción, un contexto, en informar lo que ha sucedido en Amazonas del terremoto, ¿no? De las víctimas, de los damnificados, desgraciadamente una persona de 3 años, un niño que perdió la vida, ¿no? Y cómo va a ir el proceso de reconstrucción. Yo creo que el mensaje va a ir orientado
sobre la tragedia que ha sucedido en Amazonas y no tanto sobre la coyuntura política, ¿no? Pero sería conveniente también que en este mensaje a la nación se refiera a este escándalo, ¿o no? Yo creo que dejemos un poco de lado la coyuntura política, ¿no? Y centrémonos en atender pues a los damnificados, a los heridos, y ya para en otro momento ya el presidente de la República, si se aprueba esta moción de 52 votos, pues tendrá que asistir al Congreso para dar las explicaciones del caso, ¿no? Pero en este momento, en el cortísimo plazo, la prioridad es la vida y la integridad de nuestros conciudadanos que están pues pasando un momento muy difícil en esta región amazónica, ¿no? Veremos qué dice Alonso. En todo caso, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber dado el análisis en torno a la situación que vive el país, ¿no? Como tú bien has dicho, tranquilidad, y hay que poner las cosas en su lugar y en un equilibrio. Un poco complicado a veces, pero tal vez la serenidad nos haga mirar mejores horizontes, Alonso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. Alonso Cárdenas estuvo con nosotros, docente de Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, nos acompañó.